señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que hoy se honra en recibir al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que va a presentar, y hemos de agradecerlo muy especialmente, a doña Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado. Presidente, la tribuna es suya. Señora Fiscal General del Estado, querida Consuelo, señor presidente del Foro de Nueva Economía, señor moderador, señores embajadores, señora defensora del pueblo, señora secretaria de Estado de Justicia, delegada del Gobierno, presidente de la Asamblea de Madrid, vocales, queridos vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de sala del Tribunal Supremo, magistrados, jueces, fiscales, autoridades, señoras y señores. Hace aproximadamente 4 meses, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que me honro en presidir, cumplió una de las misiones que le atribuye de forma muy concreta la Constitución: ser oído antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. No es esta función de informe una función en absoluto extravagante. El Ministerio Fiscal es una institución clave en el funcionamiento de la justicia. La promueve ante los tribunales. Su estatuto orgánico lo diseña como órgano integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y cito literalmente el precepto. Por eso, el órgano de gobierno de los jueces no le es indiferente esa institución. La percibe como autónoma, pero también como una institución cercana, muy próxima, empeñada en unos objetivos comunes a los que cada uno sirve desde sus diferentes posiciones constitucionales. Por eso fue un feliz acierto del constituyente conferir audiencia al Consejo General del Poder Judicial antes de ese nombramiento, en el que, por cierto, también interviene ahora, después de la reforma del año 2007, el Poder Legislativo, de manera que los 3 poderes clásicos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, intervienen en el nombramiento del Fiscal General del Estado, aunque ciertamente la responsabilidad de la propuesta de nombramiento recae, como señala el artículo 124 de la Constitución, en el Gobierno. Pues bien, vuelvo al recuerdo inicial que se remonta 4 meses atrás. Encima de la mesa, en el Pleno del Consejo, teníamos un nombre sobre el que informar: Consuelo Madrigal Martínez Pereda, y alrededor de esa mesa de reuniones, donde estábamos los 20 vocales y yo, los que constituimos el pleno de tal órgano, con un nombre que satisfacía sin ninguna duda las más exigentes expectativas para ocupar un puesto de tanta relevancia. Ciertamente era un nombre y apellidos, Consuelo Madrigal Martínez Pereda, quizá poco familiar para los periodistas, para los comentaristas e incluso para la generalidad de los ciudadanos, pero era al tiempo persona muy conocida en el ámbito de la carrera fiscal y también de la carrera judicial. Muy conocida, Consuelo Madrigal, y también, he de decirlo, muy querida. Consuelo Madrigal Martínez Pereda ha sido y es, sobre todo, una fiscal enamorada de su profesión y comprometida hasta la pasión con la justicia. La unanimidad que se alcanzó allí, unanimidad favorable a su nombramiento, es decir, que incluso entusiasta e ilusionada, fue mucho más que un mero plácet. Fue reflejo de una unanimidad que también Consuelo Madrigal ha arrancado en sus largos años de ejercicio profesional en diferentes destinos. Ha sido fiscal en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, teniente fiscal en la Fiscalía de Palencia. Ha estado destinada en la Fiscalía de Madrid, en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en la sección de lo penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Fue fiscal del Tribunal Supremo y culminó su carrera como fiscal de sala coordinadora de menores. Todos los profesionales que han trabajado a su lado destacan sus cualidades, su rigor,
su alto nivel técnico, fruto de un estudio jamás abandonado desde su ingreso en la carrera fiscal, su claridad expositiva, en la que no faltan a veces unas gotas de pasión, todo ello combinado con unas formas, bien lo sabemos, amables, cordiales, reveladoras de una exquisita sensibilidad y de una apertura a la escucha de pareceres de otras personas que es signo de su inteligencia. Su trayectoria, ceñida estrictamente a su ejercicio profesional, se erige desde luego en aval de la deseable neutralidad de la institución que ahora preside, y su nivel técnico, desde luego, está fuera de toda duda. El prestigio que ha alcanzado en todos y cada uno de sus destinos no tiene sombra alguna. Pero he de decir que Consuelo Madrigal Martínez Pereda no es simplemente una experta en Derecho. Quien solo es un experto en Derecho hace mal Derecho. Es una impenitente, curiosa intelectual, lectora impedernida, amante de las humanidades, frecuenta ciertamente otros saberes muy distintos que enriquecen su labor de auténtica jurista. Consuelo Madrigal sabe que el derecho está para pacificar, para alcanzar cotas altas de convivencia más humana. No es, por lo tanto, una simple cuestión de técnica, es prudencia en su sentido más clásico. Parece obligado, y lo hago además con satisfacción, resaltar el hecho de que es la primera mujer que accede al cargo de fiscal general del Estado. Lo que no deja de ser en nuestro país una muestra natural, en modo alguno forzada, de cómo la mujer va ocupando progresivamente en nuestra sociedad el protagonismo que le corresponde por derecho propio. Por otra parte, yo he sido testigo directo y no de referencia de su buen hacer profesional. La conocí cuando yo llegué destinado a Madrid hace más de 30 años como abogado fiscal y cuando estrenaba yo ilusionado los primeros pasos de mi carrera profesional, ocupando ella entonces plaza en la Fiscalía de Madrid desde poco tiempo antes. Y pronto descubrí personalmente, y no por referencia, su valía. Pese a su juventud, sus intervenciones entonces en la Junta de Fiscales siempre sosegadas y cargadas de razón, nunca estridentes, brillantes pero sin epatar, y que despertaban la admiración de muchos, concitando, como siempre, con elegancia, como sin querer, apoyo de los más nobles, como yo, pero también de los más veteranos. Es persona de criterio sólido que forma con solidez tras escuchar y reflexionar y sopesar, y está bien entrenada en lo que es la fidelidad a los principios constitucionales que informan al Ministerio Fiscal, la imparcialidad, la objetividad y la defensa de la legalidad. Estos meses transcurridos desde entonces, desde estos últimos 4 meses de desempeño en la cúpula de la institución, creo que han venido demostrando su compromiso, ejercido con prudencia y también con firmeza, de esas misiones constitucionales tan nobles y tan necesarias para el buen funcionamiento de la justicia. Ella hoy me ha honrado otra vez, invitándome a hacer su presentación en este foro. Suya es ahora la palabra. Muchas gracias. Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, autoridades, compañeros y amigos. Quiero agradecer a los patrocinadores y organizadores de este acto la oportunidad de participar en un foro de nivel que me permite, como fiscal general del Estado, dar cuenta de lo que estamos haciendo en nuestra institución, de nuestros objetivos, actuaciones, resultados y convicciones. Agradezco también a todos los asistentes su presencia, su mera presencia, que me honra, y también muy especialmente su atención, que tomo prestada y que procuraré devolver lo más indemne posible. El excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes Serrano, me ha hecho el honor de presentarme. Nos conocimos hace más de 30 años en la Fiscalía Provincial de Madrid, como él ha dicho. Trabajar entonces estrechamente con el joven fiscal Carlos Lesmes permitía discernir en su talento una fuerza y un futuro superiores que se han hecho patentes a lo largo de su trayectoria profesional de brillante jurídico y de servidor del Estado de Derecho. Es evidente que sus palabras han estado dictadas
por el afecto y la generosidad y le doy las gracias. Si analizamos las primeras memorias publicadas de la Fiscalía, que datan de 1883 y 84, se puede ver ya en ellas que se insiste en que para el Ministerio Fiscal rige siempre el mismo sistema, el sistema de la ley. Hemos cambiado mucho y vertiginosamente en los últimos años, pero seguimos respondiendo en esencia y en nuestros planteamientos a ese mismo esquema, al sistema de la ley. Porque desde el punto de vista del Estado de Derecho, el fiscal defiende la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Pero la legalidad no es una realidad cerrada en sí misma, sino abierta a los valores superiores del ordenamiento jurídico, a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por eso, la defensa de la legalidad que debe hacer el Ministerio Fiscal se orienta a la realización de esos valores, a que la aplicación del sistema normativo contribuya a convertirlos en realidad. En conexión con el Estado social, el fiscal defiende el interés social tutelado por la ley, pero sin que esto pueda servir nunca de coartada para la arbitrariedad o el seguimiento partidista de ideologías o posturas políticas. Existen, sin embargo, determinados ámbitos de derecho promocional que cobran un énfasis específico cuando se refieren a determinados colectivos vulnerables de la sociedad, como los menores de edad, las víctimas de los delitos, las personas con discapacidad. La protección jurídica de estos colectivos es una enseña de nuestra institución y además estamos orgullosos de ello y constituye, lógicamente, una de las prioridades de nuestra actuación. Incluso antes de que el Comité de Ministros del Consejo de la Unión Europea dictase su recomendación 11 del año 2012 sobre las funciones del Ministerio Fiscal fuera del ámbito del proceso penal, que debe hacerlas, según dice el Comité de Ministros, bajo los principios de igualdad, de equidad, objetividad, imparcialidad y además con una formación técnica adecuada y disponiendo de los recursos financieros y personales que sean necesarios. Pero en relación con el Estado democrático, el fiscal defiende los derechos de los ciudadanos y el sistema constitucional. Ahora yo creo que no es el momento de analizar teóricamente cuál es la naturaleza jurídica de nuestra institución y nuestra independencia, pero sí quiero recordar que la Constitución ha suprimido cualquier referencia anterior a la dependencia del Gobierno, que existen en nuestro Estatuto Orgánico determinados mecanismos que garantizan la independencia tanto del fiscal general como de todos los miembros de la carrera y que somos parte formal en muchos procedimientos, pero en todos ellos, materialmente, defendemos objetivamente la legalidad y a su través la justicia. Por lo tanto, ha cundido en la ciudadanía y entre los propios fiscales la idea de que es inadmisible un ministerio público teledirigido por el Gobierno o al servicio de ideologías o particulares opiniones. Los fiscales somos muy conscientes de que nuestra misión no es transformar la sociedad ni imponer ideas o convicciones personales, sino la defensa de la legalidad, los derechos, la independencia de los tribunales y la nuestra propia, que somos los primeros en sentir y en preservar. Y en este contexto, la tarea como fiscal general del Estado, la mía y la de cualquier otro fiscal general del Estado, es la de mantener un ministerio fiscal autónomo en su configuración institucional y objetivo, independiente, imparcial en su desarrollo profesional. Para ello, yo estoy decidida a trabajar infatigablemente para proporcionar, en la medida de lo posible, al máximo, a todos mis compañeros, los medios, los instrumentos, las herramientas, las garantías, el marco organizativo y funcional, el apoyo técnico y, si es preciso, personal para el desempeño de sus funciones. Considero que el rigor técnico y el apoyo material son la clave de la independencia y de la imparcialidad que la Constitución nos impone y la ciudadanía espera de nosotros. Y con este contexto, este preámbulo, quisiera exponerles las líneas maestras de lo que está siendo la actuación de la Fiscalía General del Estado en estos meses y ya también incluso en años anteriores. Pero en este sentido, el primero de nuestros objetivos es profundizar en la modernización de nuestra institución, una institución que no podemos vacilar en calificar de emergente y que ha experimentado una revolución o un cambio institucional muy importante en los últimos años. Años en los que hemos adaptado nuestra estructura organizativa a la estructura geográfica y social de la España actual,
de poco más de 50 fiscalías hemos pasado a más de 90. En todas ellas se han multiplicado los órganos de debate que favorecen el carácter deliberativo y prudencial de las decisiones de los fiscales jefes. Hemos especializado amplios sectores de nuestra actividad y estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica. Pero este proceso de modernización no se ha culminado, es preciso ahondar en él, culminarlo, perfeccionando la coordinación interna, algunas de nuestras estructuras, la profesionalización y también la especialización. Digo todo esto porque me gustaría solicitar, y lo digo en otros foros también, del Gobierno y de las administraciones autonómicas con competencias delegadas en materia de justicia que examinen el proceso de renovación y modernización de nuestra institución, que examinen sus costes y que los comparen con los de cualquier otro proceso de renovación y modernización dentro o fuera de la Administración, porque este examen y comparación permitirá constatar que invertir en el Ministerio Fiscal es rentable, y no solo porque sea una pieza clave en el funcionamiento de la justicia. Es rentable porque la vocación de servicio y el compromiso personal de los fiscales garantizan el éxito de esta inversión. Creo que la ampliación en 66 nuevas plazas en nuestra institución es un paso en la buena dirección, pero que debemos seguir en esa misma dirección. Otra segunda línea de actuación, lo he apuntado, es la profundización en la especialización de nuestra actividad, que ya se inició antes de 2005 en materias como justicia juvenil o lucha contra el tráfico de drogas o la corrupción, pero que a partir de ese año se ha extendido a áreas sensibles de actividad del Ministerio Fiscal, que ya son conocidas, pero que necesitan de precisión en cuanto a la profundización de la especialidad hasta las capas o niveles más bajos de nuestra estructura territorial, que son las fiscalías de área, de perfilar la formación de los fiscales especialistas y la proyección de la especialización en la profesión. Con todos estos objetivos hemos redactado y ya está ultimada una instrucción que permitirá rentabilizar el enorme potencial de la especialización y aprovechar los recursos que se han puesto a nuestra disposición. Otra línea de actuación se refiere a las facultades de investigación y las posibilidades investigadoras del Ministerio Fiscal, porque parece unánime el consenso sobre el carácter ya caduco de nuestro actual sistema procesal, en el que la instrucción está encomendada al juez exclusivamente con las facultades inspectoras del Ministerio Fiscal. Se han producido textos articulados en pasadas legislaturas con una vocación de regulación global de nuestro proceso penal. Es previsible, dado el programa de los partidos políticos, un nuevo y tercer, quizá definitivo, intento de una reforma global. El Ministerio Fiscal está preparado para asumir nuevas competencias, pero en esa línea de preparación ya podemos hacer algo con los recursos que el ordenamiento jurídico ya pone a nuestra disposición. La vía es doble. Por un lado, las diligencias de investigación que proliferan, creciendo hasta un 7 y 8% en los dos últimos años, en prácticamente todas las fiscalías de España. También aumenta la importancia y trascendencia social de los asuntos que investigamos. El pasado ejercicio, más del 40% de las diligencias de investigación del fiscal procedían de denuncias de la Administración, lo cual revela la confianza del sector público en las facultades de investigación del Ministerio Fiscal. Debemos avanzar por este camino. Pero también tenemos otra línea, la línea de reforzar y de crear, la Fiscalía General del Estado está trabajando en ello, unidades de investigación que en principio deberían instalarse en todas las fiscalías, pero que paulatinamente pueden ir creándose en aquellas donde existan procedimientos más complejos que requieran una mayor implicación del Ministerio Fiscal. En estas unidades se integrarían fiscales especialistas en la materia, auxiliados por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado permanentemente adscritos y otros técnicos de la Administración del Estado, agentes tributarios, de la intervención de la Administración del Estado, tal vez del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata con ello de proporcionar unas investigaciones de mayor calidad y de imprimirles también una mayor celeridad. Contamos con la previsible colaboración del Ministerio de Justicia, de Interior, de Economía, y esperamos que estas unidades de investigación sean pronto una realidad en todas las fiscalías de España, pero empezando por aquellas que más lo precisan. Otra de nuestras líneas de actuación es la transparencia. Dice Wittgenstein, y cualquier filósofo también abunda en esta idea, que no hay verdad sin luz y sin transparencia. Aunque la ley del año 2013 no menciona nuestra institución, nosotros estamos
plenamente comprometidos con sus objetivos. Y en breves semanas vamos a instalar en la web un programa de transparencia que incluya nuestros costes, nuestras actividades, nuestros resultados, para que la ciudadanía pueda conocer qué somos, qué hacemos, cuánto costamos, cuánto rendimos. Y en íntima relación con esto quisiera decir que me propongo también potenciar el protagonismo del Ministerio Fiscal en el traslado de información a los medios de comunicación sobre asuntos de interés público. Asuntos de interés público que son el curso de los procesos y especialmente de los procesos penales, pero con las cautelas suficientes para que nunca se entorpezcan las investigaciones y para que esas informaciones sean relevantes, sean válidas, de modo que trasladen a la ciudadanía una impresión objetiva de la justicia, de sus objetivos, de sus actuaciones y de sus resultados. Creo que el fiscal está especialmente incumbido de ese deber prestacional de satisfacer el interés público y el derecho de los ciudadanos a recibir informaciones veraces y, en nuestro caso, objetivas y de calidad. En relación con esto, quiero también decir, como una de las últimas y más recientes tareas de la Fiscalía General del Estado, la de proporcionar a nuestra institución un régimen disciplinario e interno más seguro del que actualmente tenemos. Para eso hemos elaborado un borrador de régimen interno y disciplinario de nuestra institución que está listo en 1 o 2 semanas para su envío al Ministerio de Justicia. El sistema disciplinario es un contrapeso del estatus de autonomía e inamovilidad de los fiscales, que encuentran precisamente en la responsabilidad civil, penal y disciplinaria el debido contrapeso a sus responsabilidades o a sus posibles derechos y deberes. Pero en relación con esto quiero resaltar que el último informe Greco destacó la probidad de los fiscales españoles y la ausencia en nuestra institución de comportamientos corruptos. Sin embargo, recomendaba la elaboración de un código ético. Yo he asumido esa recomendación y ya hemos empezado el trabajo de su redacción. Este es el marco de las principales líneas de actividad de la Fiscalía General del Estado. Con este marco voy a referirme también, aunque sea necesariamente de una forma esquemática, a determinadas líneas de actividad de toda nuestra institución, que son particularmente sensibles a la sociedad. Y me disculparán que no utilice solo criterios axiológicos y que haga una breve selección. En primer lugar, tengo que referirme a la corrupción porque es, como todo el mundo sabe, una de las máximas inquietudes de la sociedad y la ciudadanía española. Esa inquietud y la lógica indignación de los ciudadanos ante los comportamientos de corrupción entiendo que es un elemento positivo. Es un elemento positivo y el primero y más decisivo paso para la erradicación de esos comportamientos, la implicación de la sociedad. Es muestra de una sociedad viva y es también un claro mandato a los poderes públicos para que actúen con firmeza y contundencia. Por lo tanto, frente a la corrupción no caben ni la desmoralización ni el desaliento. Y la línea de actuación para nosotros es doble. Por un lado, la prevención, porque es verdad que las sentencias condenatorias que ya se han dictado tienen un efecto preventivo, pero quizá no es suficiente y es preciso, como decía Jiménez de Asúa, incidir sobre el ambiente mejorándolo. Y ya lo han hecho el legislador con algunas iniciativas legislativas, como la Ley de Transparencia, la ley que regula el funcionamiento de los altos cargos o el control de las actividades político-financieras de los partidos políticos. Esto está bien, pero es necesario seguir incidiendo en los controles del gasto y también de los sistemas de contratación pública, sobre todo a nivel local y autonómico. Pero al fiscal le interesa sobre todo la persecución y represión de estos delitos y en esta línea es en la que estamos trabajando y en la que cobra un particular protagonismo la Fiscalía Anticorrupción. No solamente la Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid, integrada por fiscales permanentemente adscritos, sino también la que se despliega territorialmente a través de sus delegados en todas las fiscalías provinciales de nuestro país o en muchas de las fiscalías provinciales de nuestro país. Y en esta misma línea y a los efectos de que estamos hablando, también las unidades de delitos económicos de todas las fiscalías provinciales. Quiero apoyar la labor de estos fiscales porque no solamente es muy compleja desde el punto de vista técnico, no solamente tienen que analizar cantidades masivas de datos y desentrañar y desmenuzar entramados societarios y empresariales en los que suelen ampararse estos comportamientos. También a veces estos fiscales
se encuentran con presiones mediáticas y de todo tipo que hacen más difícil o más desagradable su trabajo, y en esto cuentan con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, y pido también para ellos el respeto, la consideración y el dejar hacer a toda la ciudadanía. Por eso, entre otras cosas, una de mis primeras decisiones al frente de la institución fue reforzar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción. 6 nuevos fiscales trabajan ahora en comisión de servicios desde primeros de abril, y me alegra decir que 4 de las 63 plazas en que se ha ampliado nuestra plantilla están destinadas también a la Fiscalía Anticorrupción. Íntimamente relacionado con este aspecto se encuentra también la delincuencia y la criminalidad organizada, que con criterios empresariales y con un alto nivel de especialización opera a nivel transnacional, realizando todo tipo de delitos, desde los clásicos de trata de seres humanos o de tráfico de drogas y armas, hasta otros delitos de carácter económico, y se implica también en la delincuencia o la corrupción urbanística, etcétera, etcétera. La amenaza de la delincuencia organizada es muy grave, muy importante, porque procede de distintos países y opera a nivel transnacional. Los Estados, las sociedades deben responder con una proporción a la magnitud de la amenaza que supone la delincuencia organizada. Pero tengo que referirme muy especialmente a la que entraña también el terrorismo internacional organizado. La resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas destaca la importancia de esta amenaza y alerta a los Estados sobre la inquietud que debe producir el llamamiento masivo a la comisión de atentados. España se encuentra en la primera línea de la lucha contra el terrorismo internacional, y en concreto me satisface destacar la labor de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Una fiscalía activa que ha realizado muy activamente y en primera línea las operaciones de desmantelamiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de grupos yihadistas en nuestro país. Es preciso adaptarse a nuevos parámetros en el terrorismo, porque son diferentes a los que conocemos de un terrorismo de carácter y corte nacionalista o de segregación de territorio. Los objetivos y los medios y las prácticas son ahora distintas y han demandado incluso del legislador una anticipación de la respuesta penal a los comportamientos de captación, adoctrinamiento, recluta, adiestramiento, radicalización. Estos comportamientos, ya incorporados en nuestro Código Penal, están siendo sancionados y reprimidos desde la Audiencia Nacional. Se han producido muchas detenciones, hay muchos presos, 61 presos preventivos por actos de terrorismo yihadista, y, como digo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra aquí en la primera línea. Es preciso mantenerlo, y es preciso también mantener a nuestra institución en los foros internacionales en los que se debate, al nivel transnacional en que verdaderamente se plantea esta amenaza, pues los medios para combatirlas. Ayer, precisamente antes de ayer, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se reunía en París con sus homólogos y con otras autoridades de otros países para acometer medidas y mantener los contactos y la comunicación, que son muy importantes, que se están realizando con la colaboración muy activa, y tengo que reconocerlo y destacarlo, de países como Marruecos, Francia, Bélgica, también ahora Portugal, que están íntimamente relacionados con nosotros en esta lucha. Pero esta no es la única de las actividades que tiene la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero sí una de las más destacadas, y deben estar seguros de que se dedican con todas sus fuerzas y su pasión a realizarla de la mejor manera posible. Ahora me sería imposible hablar de todas las distintas especialidades y de los logros que en materia de prevención, represión y protección de las víctimas se están haciendo en violencia sobre la mujer, en siniestralidad laboral, seguridad vial y otros muchos ámbitos de nuestra actividad especializada. A modo de ejemplo, muy brevemente, podría citar, porque me parece que son datos ilustrativos, que en materia de urbanismo, en el año 2006, por ejemplo, no había en España un número total de sentencias superior a 300, que en el pasado ejercicio, en 2013, se dictaron 501 sentencias condenatorias frente a 148 sentencias absolutorias, que en 2014 han bajado sensiblemente o apreciablemente el número de procedimientos, y que no es aventurado decir que esto procede, por un lado, de la crisis, pero también del efecto de prevención general que han producido las sentencias condenatorias y la frecuencia de las demoliciones ejecutadas.
Igualmente, en materia de la lucha a favor del medio ambiente, hemos obtenido, gracias a la iniciativa y a las tesis innovadoras de los fiscales, algunas sentencias condenatorias de relevancia o trascendencia en el ámbito del derecho comparado, como una reciente de la Audiencia Territorial de Madrid, Provincial de Madrid, en la que se condenaba un fraude industrial en el reciclaje de los electrodomésticos y frigoríficos, que había supuesto la evasión a la atmósfera de 3.378 toneladas. Como digo, las tesis innovadoras de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la Fiscalía de Madrid se han plasmado en esta sentencia condenatoria, que ya es debatida en foros de derecho comparado. Esto es uno de nuestros éxitos. También quiero comentar una de nuestras más recientes especializaciones, que es una realidad emergente, multilateral, transversal. Me refiero a la ciberdelincuencia. Y aquí, sin perjuicio de una crítica más amplia que pudiera hacerse, y a la que, me remito al libro de La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han, en la que se nos advierte que el universo virtual no es ese espacio de libertades que aparece a primera vista, sino un mundo en el que los propios usuarios, conectándose y comunicándose intensamente entre sí, se someten voluntariamente a los acosos y a los ataques a su intimidad, a su libertad y a otros derechos. Un mundo en el que, además, las fisuras de la seguridad, aún no suficientemente controladas, permiten a los delincuentes realizar todo tipo de actos delictivos que tienen unas características específicas y que requieren también medios de investigación específicos. En esta tarea, la Fiscalía actúa con una red de fiscales delegados y de fiscales especialistas en ciberdelincuencia y en ciberinvestigación, coordinados desde la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscal de Sala Coordinadora, que está también muy presente y muy activa en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Debemos seguir avanzando en este camino con todos los medios tecnológicos que también las previsiones legislativas de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin duda en breve van a proporcionar. Y en este ámbito también nos ha sido especialmente interesante la especialización en la tutela penal de la desigualdad y contra las formas de discriminación o de racismo o xenofobia. Una tutela que tiene la actuación precisamente en muy buena parte en este ámbito de la ciberdelincuencia, que encuentra en el Internet y en las redes sociales un campo abierto para la difusión de doctrinas o del discurso de odio. Contamos con la decisión marco del año 2008, que marca unas pautas para la identificación de este discurso del odio, y también con una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de este mismo año, que considera incardinable en el discurso de odio el enaltecimiento y el alabanza de acciones terroristas. A las razones de esta sentencia nos remitimos para seguir avanzando en esa tutela de la igualdad y contra la discriminación y cualquier forma de racismo, xenofobia o de desigualdad. Y no quiero terminar al hablar de las especialidades sin decir que la cooperación internacional sigue siendo una prioridad de la agenda de la Fiscalía General del Estado, porque creo que el espacio de libertad, seguridad y justicia que día a día se consolida en la Unión Europea es un camino sin retorno que se recorre con la colaboración activa del Ministerio Fiscal. La reciente Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Judiciales nos impone una doble responsabilidad. Primero, debemos evaluar la legalidad de todos los instrumentos, pero además, por primera vez, seremos autoridad prioritaria inicial de recepción del exhorto europeo de obtención de pruebas. La atribución de estas competencias nuevas a nuestra institución creo que es un reconocimiento del legislador a la eficacia, la agilidad y la competencia con que el Ministerio Fiscal está respondiendo en los últimos años, aún sin ley de cooperación internacional, a los requerimientos de auxilio judicial de autoridades extranjeras. Si en el año 2000 no ejecutábamos directamente ninguna comisión rogatoria, en el año 2014 la Fiscalía ha ejecutado directamente 2.595 comisiones rogatorias. Y además, con la felicitación y el agradecimiento de las autoridades nacionales implicadas que se ha hecho llegar a la Fiscalía General. Muestro por esto mi satisfacción. Creo que debemos seguir en este camino para acabar de una vez por todas con ese insostenible escenario de una Europa sin fronteras para los delincuentes y con fronteras para la justicia. Un último apunte que es un compromiso de toda nuestra institución: la celeridad. Hamlet, en su monólogo del acto tercero, menciona las 3 causas que le hacen desear la muerte. Son los abusos de los poderosos, los desprecios de los arrogantes y las dilaciones de la justicia.
Continuamos con dilaciones en la justicia y es el compromiso de todos los implicados acabar con ellas. El Ministerio Fiscal, como dinamizador de todos los procedimientos, está implicado en esta tarea. Y ante las previsiones del prelegislador de imponer plazos a la instrucción en el proceso penal, pues hemos redactado también una circular con una serie de medidas de agilización que impedirán o tienden por lo menos a impedir ese transcurso de los plazos y sus consecuencias indeseables en el proceso penal. No quiero terminar sin referirme a un procedimiento que ha suscitado el interés de los medios de comunicación, que es el número 26 de 2014, que se sigue ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este procedimiento sigue con toda normalidad y con la participación activa del Ministerio Fiscal, que hace un par de semanas ha solicitado hasta una quincena de diligencias que pretenden depurar la posible responsabilidad de los querellados y de su participación en los hechos que se le imputan en la querella. Al hilo de esto, yo creo que se hace vigente, siempre lo es, la parábola atribuida a Pitágoras. La libertad le dice a la ley, tú me estorbas, la ley responde, yo te guardo. Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia. Y yo creo que es verdad que cunde en algunos sectores de la ciudadanía un cierto desaliento hacia el funcionamiento de las instituciones y el sistema institucional que nos hemos dado. En estos momentos creo que es bueno reflexionar y recordar que nuestro sistema, que nosotros mismos somos fruto de la Ilustración y que debemos combatir los mismos males que combatió la Ilustración, el oscurantismo, el fanatismo, la tiranía, pero también sus desvíos, errores, desviaciones, y que para combatirlos no hay más que las armas, los elementos y principios de la Ilustración. La legalidad, la ley, como emanación de la voluntad popular y expresión de la voluntad general, y la crítica, el espíritu crítico y la tolerancia. Crítica y tolerancia generan un debate sereno en el que se reconozcan, se admitan las diferencias y que en el silencio de las pasiones de cada cual, de que habla Diderot, puedan estas diferencias asumirse, reconocerse y elevarse a unidades de rango superior. Creo, por lo tanto, que aunque las instituciones en algún caso no hayan estado a la altura de las altas expectativas que la ciudadanía ha puesto en ellas, cualquier deficiencia estructural o institucional de nuestro Estado debe ser solucionado por la vía del diálogo y de la reforma de lo que funciona mal, nunca por las vías de hecho ni por la violencia. Por eso, el Ministerio Fiscal actuará, no lo deben dudar, con todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición si se cometen acciones delictivas contra la Constitución, contra el Estado de Derecho o contra la ley. A Kant le preguntaban un día si creía que vivía en un siglo ilustrado y respondió que vivía en un siglo en vías de ilustrarse. Yo creo que estamos en esas vías que seguramente son, como dice Esteban Todorov, interminables. En esas vías es, creo, decisiva la contribución del Ministerio Fiscal, porque nuestras herramientas, nuestras armas y nuestro sistema es el imperio de la ley, el espíritu de las leyes y la universalidad de los derechos. Por eso, ya termino, es mi intención dedicarme con todas mis fuerzas y a trabajar infatigablemente para devolver la confianza a la ciudadanía en nuestras instituciones, para mantener la dignidad constitucional del Ministerio Fiscal y para que lo vean como lo que efectivamente es, el defensor de los derechos, el defensor de la legalidad, del Estado de Derecho y, en definitiva, de la sociedad y los ciudadanos. Pido a todas las instancias que mantengan al Ministerio Público al margen de la contienda política y a todas las instancias implicadas que ayuden al Ministerio Público en su camino y en su avance hacia la eficacia, la cualificación profesional siempre renovada y la excelencia profesional. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a comenzar el coloquio después de esta exposición de la Fiscal General del Estado sin papeles. Vamos a hacer referencia también a esa característica. Hay, señora Fiscal, tantas preguntas que casi este desayuno podría prolongarse en una comida y casi en una cena. Hay muchísimas preguntas, así que vamos a intentar agruparlas y le pediría concreción, si fuera tan amable, a la hora de contestarlas.
La primera hace referencia a lo que es sin duda uno de los temas del día. La formula Fernando J. Pérez del País y junto a él, en la misma línea, Lupe Ortiz de Onda Madrid, Patricia Rossetti de la cadena COPE, José María Rivas de Servimedia y también Europa Press Televisión. Y dice si es la fiscal general favorable a sancionar a los medios de comunicación que publiquen información de sumarios judiciales en la línea de lo manifestado por el ministro catalá y que luego ha sido posteriormente matizado. Pues yo creo que la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión y sus límites están claros en la Constitución, han sido interpretados reiteradamente por el Tribunal Constitucional y a esa interpretación debemos atenernos. También los medios de comunicación, los periodistas, tienen códigos éticos a los que también sería bueno que se atuvieran. En cuanto a los profesionales de la justicia o a las autoridades, existe una regulación en el Código Penal sobre la revelación de secretos, ¿no? Pero también, y eso quisiera destacarlo, nosotros hemos trabajado en esta materia. Ya existe una instrucción de la Fiscalía General del Estado de 2005 sobre el Ministerio Fiscal y los medios de comunicación que está a disposición del público y en ella se establecen, pues al hilo de las interpretaciones del Tribunal Constitucional, cuáles son nuestros deberes en este sentido. Incluso creo recordar que llega a decirse que es posible dar una información sobre procedimientos en curso que están declarados secretos siempre y cuando esa información o esas comunicaciones no perjudiquen la investigación. Por lo tanto, esta es la línea en la que nos movemos, la instrucción del año 2005. ¿Qué opina, señora fiscal, de la denominada pena de telediario? ¿Se puede, se debe evitar? Claro, es una expresión quizá excesivamente amplia. También tenemos, porque realmente la Fiscalía General del Estado ha trabajado mucho a lo largo de estos años en dar pautas dentro de nuestra institución que pueden ser ilustrativas también en el ámbito social en general. Hay una instrucción del Fiscal General del Estado, y esta creo que es del año 2006, aunque ahora mismo no estoy segura, no, del 2009, es del 2009, que regula y da pautas sobre la forma de practicar las detenciones y de interpretar el artículo 520 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y creo recordar que en esta instrucción de 2009 se dice expresamente, como también lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la detención debe perjudicar lo menos posible la honra y la persona y los bienes de del detenido. Y además se dice, por lo tanto, que deben evitarse la publicidad innecesaria y preservar al detenido de la curiosidad pública. ¿Y eso cómo lo evitamos? Todo eso lo dice la ley, pero luego la realidad seguramente es otra, o tiene que ser otra. Pues yo creo que hay que hacerlo respetando la presunción de inocencia, las prescripciones de la ley respecto de los detenidos y las detenciones. Deben evitarse, también los medios de comunicación tienen, como he dicho antes, códigos éticos y en los cuales se debe destacar, pues eso, la importancia de la presunción de inocencia y la importancia de preservar a los detenidos de exposiciones innecesarias. ¿Sería bueno algún tipo de contacto fiscal entre su institución o el Consejo del Poder Judicial y los medios de comunicación para avanzar en este campo que está señalando? Pues sí, claro, cualesquiera contactos y avances, intercambios de opiniones y pareceres siempre será positivo, por supuesto. Creo que las relaciones de nuestra institución con los medios de comunicación, ya lo he dicho en mi exposición, deben mejorarse, profundizarse, ahondarse, con ese objetivo de que las informaciones al público sean de la máxima calidad posible. Y yo creo que eso es un interés general del público y de los medios de comunicación. Pregunta que le formula Javier Álvarez, de la cadena SER, dice si es partidaria de incrementar los controles de las incompatibilidades de los diputados y senadores. Pues en cuanto a controles, pues sí, cómo no sería partidaria, pero en fin, esto es una cuestión que le corresponde a los propios legisladores, ¿no? Incrementar el control, pero creo que sí, todo lo que sea control o transparencia de las actividades de los servidores públicos me parece bien.
José María Brunet, del diario La Vanguardia, pregunta lo siguiente. ¿Qué opina usted del modo en que se produjeron los registros en la vivienda y el despacho de Rodrigo Rato? ¿Los conoció con anterioridad? ¿Por qué intervino la Fiscalía de Madrid en compañía de la Agencia Tributaria y no la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que finalmente se hizo con el asunto? ¿Le parece que la Fiscalía hizo un buen papel en este episodio? Y Teresa Coto, de Radio Nacional de España, en esta línea, dice: ¿cuándo tuvo conocimiento usted, la Fiscal General del Estado, de la investigación abierta a Rodrigo Rato por la Fiscalía de Madrid? ¿Quién se la comunicó? Bueno, son varias preguntas y entonces voy a contestarlas. Sí, creo que la primera, creo que es la segunda, pero la contestaré en primer lugar porque creo que es la más importante. Sí, la actuación fue correcta. Y entonces, creo que este es o en lo que se debería centrar el debate. Es posible que el hecho de que el procedimiento esté declarado secreto haya incidido en el que se hayan difundido excesivas informaciones colaterales. Pero lo principal es la corrección de la actuación. Y tengo que decir que las investigaciones procedían de la ONIF, que llevaba haciéndolas mucho tiempo y depurándolas mucho tiempo, que se trasladaron a la Fiscalía de Madrid y que en la Fiscalía de Madrid la Unidad de Delitos Económicos analizó esas investigaciones y sus resultados. Las depuró y en contacto con los agentes de la ONIF o con los técnicos de la ONIF, matizando algunos de los aspectos que esto le había presentado. Y que valoró también las razones de la urgencia que se plantearon quizá en el último momento o más en un momento determinado, entendiendo que existían y que concurrían razones de urgencia, que lo conocían no solamente los fiscales especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, que lo trasladaron a su jefe provincial, que a su vez lo trasladó al fiscal superior. La valoración tanto del fundamento de los datos de la denuncia como de la denuncia y de las medidas de registro pasó los filtros de la Fiscalía Provincial de Madrid y la aprobación del fiscal superior. Además, y esto es también un dato añadido a la corrección de esta actuación, el juez de instrucción de guardia admitió la denuncia y dio curso a las órdenes autorizando los registros. Creo, aunque la causa está declarada secreta, que esto es una garantía suficiente. Pero además, por lo que después me han comunicado todos los fiscales del caso, creo que efectivamente la actuación en este sentido estaba fundada, que los indicios existían, eran sólidos, que las sospechas eran objetivas y transmisibles a terceros, fundadas en datos, como digo, objetivas. Después se me pregunta si cuándo lo conocí. Lo conocí horas antes, la noche anterior, de una manera más esquemática y antes de la realización de las diligencias, el mismo día, por parte de la información que me proporcionó el fiscal jefe provincial de Madrid. En una conversación que fue breve y telefónica, analizamos, me comunicó los pormenores del caso, las razones de la urgencia, hablamos de algunos datos colaterales y me pareció que con todos estos datos que acabo de exponer no tenía ninguna objeción que hacer. Y después me preguntan, ¿qué le parece? ¿Por qué Madrid y por qué no anticorrupción? ¿No? Esta pregunta. Pues la ONIF fue la que valoró la conveniencia de presentarlo ante la Fiscalía de Madrid. No puedo hablar por cuáles fueran sus razones, pero hay una razón que puede sugerir la conveniencia de presentarlo en la Fiscalía de Madrid, que es la competencia de los juzgados de instrucción de Madrid para investigar este caso. Esta competencia a mí me parece que está fuera de toda duda. ¿Por qué no lo llevó a anticorrupción desde el primer momento? Bueno, un poco lo he dicho en mi exposición. La Fiscalía Anticorrupción radica en Madrid, centralizada en Madrid y bajo la jefatura de su fiscal de sala jefe, pero tiene competencias en todo el territorio nacional. Esas competencias o esas atribuciones pues son, digamos, de régimen interno asumibles de una manera variable y flexible según nuestra propia autoorganización. Pero el fiscal es uno y actúa y trabaja con criterios de unidad y de legalidad e imparcialidad en todo el territorio. ¿Qué lo hubieran realizado los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid o de Anticorrupción es, a estos efectos y a efectos de la corrección de la actuación, totalmente indiferente. Otra cuestión es que por razones organizativas y por razones de coordinación con otras causas y por razones de, sobre todo, la disponibilidad de equipos técnicos con que cuenta la Fiscalía Anticorrupción,
sea más conveniente, y así me pareció, la atribución del caso a la Fiscalía Anticorrupción. Esta atribución es meramente organizativa y funcional en nuestra institución. Funcional, por lo que digo, porque contamos en Anticorrupción con equipos técnicos que pueden auxiliar la labor del fiscal. Y es un caso en el que, aunque se refiera a un contribuyente en concreto, fundamentalmente a un contribuyente concreto, sí puede tener la necesidad de valorar datos o entramados societarios que requieran el auxilio de estos órganos técnicos. También la atribución a Anticorrupción posterior se decidió porque Anticorrupción lleva otro asunto en el que está implicado la misma persona investigada, el señor Rato, y conoce investigaciones relativas a él y a su patrimonio, que está afectado en las diligencias que se siguen ahora en el juzgado número 31 de Madrid. Estas fueron fundamentalmente las razones. También, eventualmente, la posible conexidad de algunos de los resultados de las investigaciones del juzgado 31 con otros asuntos que se lleven en Anticorrupción, pero esto es una eventualidad que puede producirse o no. Lo esencial es que en uno y otro caso la Fiscalía de Madrid y la Anticorrupción trabajan con los mismos criterios y bajo los mismos parámetros de especialización, legalidad e imparcialidad. También quiero decir que el hecho de que se haya presentado un recurso ante el juzgado de instrucción número 31 por el auto de inhibición que el 31 ha decretado inhibiéndose en favor de la Audiencia Nacional y del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, no implica la paralización del procedimiento, en absoluto. Es un recurso, por lo tanto la inhibición no es firme, pero además tiene el juez del número 31 la obligación de continuar con la tramitación de las diligencias, que ya se han pedido nuevas diligencias junto o al mismo tiempo o acto seguido de la formalización del recurso. De manera que el procedimiento sigue su avance en el juzgado 31, pero eso sí, ahora bajo el despacho de un fiscal anticorrupción. Bien, hay dos cuestiones más relacionadas con este caso. Pregunta que formula Pablo Muñoz, del diario ABC. Le pregunté si se ha abierto expediente informativo a los dos fiscales de Madrid que intervinieron en el caso Rato y si pidieron estos fiscales la detención del exvicepresidente del Gobierno. Y Eva Llamazares, de Onda Cero, si va a pedir la Fiscalía que el juez cite a declarar a Rodrigo Rato antes de que se analice la documentación incautada en los registros o ve usted conveniente esperar a ello. En cuanto a la primera cuestión, expediente informativo no se ha abierto ningún tipo de expediente. He recabado toda la información del caso, por escrito y verbalmente, a los dos fiscales jefes, al superior y al provincial de Madrid. He hablado con los fiscales implicados en la llevanza de este asunto. Pero para recabar información y no expediente informativo, que son palabras que pueden inducir a equívoco. La segunda cuestión es relativa a la detención. Pues en mi conversación de la mañana del día de los hechos o de las diligencias con el fiscal jefe provincial, que fue una conversación pues puramente informativa en la que a partir de los datos que él me iba proporcionando conversábamos, analizamos el tema de la detención y tanto él como yo estábamos en la misma idea de que por la índole de los delitos en principio no sería necesaria la detención. Esa era la idea. Pero también creo recordar que hablábamos o hacíamos la salvedad de que pudiera ser necesario. Pero la detención, en principio, como digo, previsiblemente no sería necesaria. En el curso de las actuaciones, el fiscal del caso así lo informó, no pidió la detención, salvo para el caso de que fuera necesaria. El juez de instrucción de guardia, el del número 35 de instrucción de los de Madrid, consideró que era necesaria para la realización de los registros y así lo acordó. Tengo entendido, estoy segura de que la privación de libertad fue exclusivamente la concomitante al tiempo de realización de los registros. Y ahora, la última de las preguntas es que la he olvidado, si me la puede repetir. Sí, le preguntaba si va a pedir la Fiscalía que el juez cita a declarar a Rodrigo Rato antes de que se analice la documentación incautada o si ve conveniente esperar. Pues eso lo va a analizar la Fiscalía Anticorrupción y la fiscal del caso. Pregunta de Rodrigo Ponce, de la agencia Colpisa, dice: ¿cómo explica el cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción respecto al delito fiscal en el Partido Popular? ¿No es extraño que se mantenga un criterio durante 2 años y que se cambie repentinamente? Pues yo creo que no se ha cambiado este criterio respecto del asunto
a que usted se refiere. El criterio de la Fiscalía Anticorrupción se ha basado y se basa en los informes que la unidad técnica con que cuenta la Fiscalía Anticorrupción ha emitido en este caso. Estos informes yo creo que se han emitido hasta en 4 ocasiones y todos en el mismo sentido, en el de considerar que las rentas analizadas y correspondientes al año 2008 estaban exentas de tributación. Este es también el mismo criterio de la agencia tributaria. A instancias del juez Ruz, la agencia tributaria elaboró un informe en unos términos concretos en los que lo planteaba el juez Ruz para el caso, digamos en términos, para entendernos, hipotético de que la propia ONIF no considerase exentas esas rentas, ¿cuál sería la cuota? La ONIF emitió su informe tal como le solicitaba el juez Ruz y nuestra unidad ha seguido manteniendo una cuota, la misma que había calculado, una cuota que no recuerdo ahora mismo, pero que son 25.000 y pico euros de cuota defraudada. Y entonces no llega a los 120.000, según los cálculos de nuestra unidad de apoyo, a los 120.000 que se requerirían hipotéticamente para el caso de que las rentas se considerasen sujetas a tributación al delito fiscal. Este es el criterio que ha mantenido los técnicos de nuestra unidad. En estos técnicos trabajan hace muchos años con una adscripción permanente a la Fiscalía Anticorrupción y su fiscal de sala jefe no ha manifestado la más mínima duda sobre el criterio y la solvencia pericial de estos técnicos. Hay algunas preguntas relacionadas con Cataluña. Ha hecho usted referencia a algunos casos en su intervención, pero le formulo lo que plantea Roger Pire Cabañes, de la Agencia Catalana de Noticias. Dice: ¿cree probable que en el caso contra Artur Mas por el 9N dé algún paso adelante antes del 27 de septiembre? Segunda cuestión, dice que se considera que la imagen de la Fiscalía ha quedado íntegra tras el episodio de presentación de la querella contra el criterio de los fiscales catalanes. La primera, que si se dará un paso más en este procedimiento, pues el procedimiento sigue su curso, como he dicho, con total normalidad. El fiscal está instando diligencias y hay que esperar al resultado de las mismas para avanzar y afinar las responsabilidades que inicialmente se imputaban en la querella. De manera que es previsible que se produzcan estos avances. Pero su resultado todavía no lo puedo anticipar. La segunda, ¿cree que la imagen de la Fiscalía? Pues yo creo que sí. El episodio, desde el punto de vista del funcionamiento de la Fiscalía, es un episodio que puede considerarse normal, que es la articulación de una de las previsiones de nuestro Estatuto Orgánico, el artículo 27. Cuando el fiscal general del Estado da una orden y algún fiscal no está de acuerdo con esa orden, puede o bien cumplirla pese a su desacuerdo, cosa que puede resultar bastante incómoda, o bien puede plantear o solicitar que se active ese artículo 27 y dando la orden por escrito. En este caso, el fiscal general del Estado convoca a la Junta de Fiscales de Sala, oye su parecer y actúa en consecuencia. En aquella Junta, como todo el mundo sabe, fue prácticamente unánime el criterio de apoyo a la formalización de la querella que había ordenado el fiscal general del Estado. Este es un procedimiento legalmente previsto en nuestro Estatuto Orgánico y, por lo tanto, tenemos que considerarlo totalmente normal, aunque sea excepcional en su planteamiento. Es uno de los mecanismos para asegurar la independencia no solo del fiscal general, sino de todos los fiscales, de que hablaba en mi intervención. Está previsto estatutariamente y el darle normalidad no genera ningún problema. Después sí que tengo que decirle que cuando ya asumí mi mandato y en alguna ocasión he tratado de este tema, hablé con los fiscales del caso, con el fiscal superior y con el teniente de la Fiscalía Superior, que eran los encargados más directa y personalmente de llevar el asunto. Les comuniqué verbalmente y en una conversación totalmente, digamos, previa, ¿no? Si tenían algún inconveniente en asumir la llevanza del caso. Manifestaron que no tenían ninguna y que asumían el caso con total normalidad. Como también se ha sabido, asigné un fiscal de refuerzo de la Fiscalía Provincial de Barcelona que se ha sumado a la llevanza, al despacho ordinario de este asunto, para agilizar y para colaborar con sus compañeros del Tribunal Superior. Todo esto es normal dentro de nuestra institución y no creo que nuestra institución haya quedado dañada, sino al contrario, reforzada, porque ha actuado con los mecanismos estatutarios que están legalmente previstos para nuestro funcionamiento.
Albert Calatrava, de Catalunya Radio, le pregunta si considera que después del 9 de noviembre la Generalitat de Cataluña ha realizado algunos pasos contrarios, o que pueden ser contrarios a la Constitución, como las llamadas estructuras del Estado. Pues no sigo paso a paso todos los actos de la Generalitat, pero sí sé que se ha publicado, creo el 31 de marzo, una hoja de ruta y que está publicada también en la página web de la Generalitat, pues unos propósitos o una línea que es similar a la hoja de ruta, aunque la hoja de ruta está firmada por 2 partidos políticos y asociaciones. Hemos analizado unos y otro documento y, desde luego, no consideramos que contenga ahora mismo nada relevante desde el punto de vista penal, aunque se hace referencia, eso sí genérica, a ciertas intenciones de desconexión con el Estado, etcétera, etcétera. No vamos a perseguir ni a criminalizar intenciones o declaraciones políticas bajo ningún concepto. Vamos a actuar cuando se cometan acciones delictivas, como he dicho, contra la Constitución o el Estado. Mateo Barín, de la agencia Grupisa, le pregunta si la Fiscalía apoya los pactos previos a los juicios con los imputados por delitos de corrupción. Pues en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, previo a mi nombramiento, expresé que limitaríamos las conformidades en materias de corrupción y me refería concretamente, y lo dije también expresamente, a las conformidades inasumibles para la sociedad. Tenemos un protocolo de conformidades y un protocolo de conformidades específico en el que funciona en el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción. A ese protocolo nos ajustamos. Lógicamente, hay que analizar los asuntos caso por caso. Las conformidades pueden ser muy convenientes o muy útiles cuando las personas afectadas colaboran con la justicia y es posible, en virtud de esa colaboración, pues rebajar las penas o ajustar las peticiones de penas. Este sería uno de los criterios, pero otro de los criterios es la posibilidad de recuperar los fondos ilícitamente obtenidos. Y otro de los criterios, también junto con estos 2 que acabo de expresar, es también un análisis de la prosperabilidad de la acción penal. Todos estos criterios están contenidos en nuestros protocolos de conformidades y los activaremos cuando sea necesario o cuando sea preciso o conveniente, pero analizando muy detenidamente caso por caso. Bien, vamos con 2 últimas preguntas por cuestión de tiempo. Carlos López Combarro hace referencia a la semántica y dice si no resulta cuestionable hablar todavía hoy de magistrados progresistas y conservadores cuando todos tienen que aplicar la ley, la misma ley. Pues bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Yo personalmente procuro eludir esos conceptos porque me parecen reduccionistas y porque a veces no ilustran suficientemente sobre la naturaleza o el perfil de las personas a las que se aplican. Pero la palabra es libre y cada uno puede utilizarla como quiera. Bien, la última la formula Pedro González, de Zumnews. Dice, tantos años para instruir y juzgar los casos de corrupción en España se traducen a veces en la percepción de que todo el país está inmerso en la corrupción. ¿Por qué es tan difícil sustanciar y sentenciar estos casos que en otros países se resuelven en mucho menos tiempo? Pues parece también que hay 2 aspectos en esa pregunta, ¿no? Parece que toda la sociedad española esté corrupta, he entendido así, o tenga unos altos niveles de corrupción. Es decir, que puede dar la impresión. Que puede dar la impresión. Ante la multiplicación de casos. Bueno, pues personalmente yo lo que considero es que el debate sobre si hay mucha, poca o mediana corrupción en nuestro país es bastante estéril, pero que sí es importante, porque produce unos efectos positivos, es la elevación de los índices de percepción social de la corrupción. Los países más avanzados y con menos corrupción efectiva, contabilizada en los tribunales, pues son aquellos que tienen unos índices de percepción social más altos. Por eso creo, y he dicho, que el que la ciudadanía perciba la existencia de la corrupción y reaccione con indignación ante ella es un dato positivo. Pero ¿por qué proliferan las causas? Pues es verdad, proliferan no porque haya muchas, sino porque las que hay duran mucho tiempo y están permanentemente de actualidad con cada una de sus incidencias o trámites o pasos procesales. Creo que este es una de las asignaturas pendientes de la justicia en la que debemos trabajar para superar la prolongación de los procedimientos.
¿Por qué los de corrupción se prolongan tanto? Pues porque efectivamente son difíciles de investigar. Para los jueces de instrucción incluso puede ser más difícil. Necesitan, como necesita la Fiscalía cuando realiza sus investigaciones, el auxilio de equipos técnicos. Necesita una dotación técnica suficiente que permita desentrañar esa maraña de datos que es preciso procesar, analizar, discriminar con criterios de política financiero-criminal, ¿no? Y, por lo tanto, hay que apoyar las investigaciones también con medidas legislativas que están en marcha para variar los criterios de conexidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que permitan fragmentar las investigaciones, realizar causas separadas de aquellas en que puedan ser individualizadas, que permitan una agilización de cada causa, aunque tengan una terminación diferente y una tramitación paralela, porque las macrocausas son muy difíciles de investigar, cuesta mucho avanzar. Los recursos constantes paralizan, ralentizan la investigación y por todo ello a veces nos encontramos desbordados con no muchas causas, que también las hay, pero sí las mismas reiteradamente apareciendo en los medios de comunicación. Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, muchísimas gracias por su Pues muchas intervención, gracias a por ustedes. su claridad expositiva también. Gracias también al presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes, por su presentación y a todos ustedes por su asistencia. Muy buenos días.